Este programa es presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. La Pradera, productos del campo. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Comienzo por agradecerles la audiencia de ayer con el programa especial que hicimos con Brasil, el tema de Brasil, que estuvimos en vivo durante 2 horas transmitiendo lo que ocurrió allá. Bueno, el resultado ya es por todos conocido. Dilma Rousseff salió del gobierno y ya asumió el vicepresidente. Muchas expectativas con lo que viene ahora en ese país que estaba tomado por esta franquicia del socialismo del siglo XXI. Y hoy finalmente se dio en Nueva York la audiencia la primera audiencia de los llamados narcosobrinos. Se había pospuesto en innumerables oportunidades y muchas cosas han sonado, muchas cosas se dicen en las redes sociales, incluyendo hablando o haciendo algunas conjeturas acerca de quién estaría pagando la defensa de estos 2 jóvenes sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, presos por narcotráfico, como todo el mundo sabe. El abogado venezolano Carlos Ramírez estuvo hoy presente en la audiencia y además de que estuvo in situ en este proceso del día de hoy, él maneja muchísima información acerca de este tema en específico. De hecho, fue uno de los primeros en anunciar en las redes cuando hubo la detención de estos 2 jóvenes. Lo tenemos vía telefónica desde Nueva York. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. ¿Me escuchas? A su disposición, te escucho claramente. Ok. Cuéntame, Carlos, sabemos que estás en Nueva York y estuviste presente el día de hoy en la audiencia, ¿no? Sí, yo asistí a la audiencia hoy, en la mañana, a las 11 de la mañana. Bueno, cuéntanos. La audiencia Patricia pareció una audiencia inglesa por la hora. Dicen, aquí fijaron la audiencia a las 11 de la mañana y a las 11 comenzó el juez a explicar sus cosas. En Venezuela dicen a las 11 de la mañana y son las 3 de la tarde y los abogados estamos todavía ahí penando porque no comenzamos a hablar. Bueno, ese es el primer dato importante, ¿no? Que se sepa eso. Primero, antes de que me relates lo que pasó el día de hoy, que estuviste como ahí de testigo presencial, cuéntame por qué se había pospuesto tantas veces esta audiencia, Carlos. Sí, la audiencia se ha pospuesto 6 veces porque los procesados, los sobrinos, han cambiado de defensores en varias oportunidades. Los primeros defensores que salieron fue el mismo son los abogados de PDVSA, de Citgo, del Banco Central de Venezuela. Entonces, alguien dijo que cómo era posible que estos tipos, que no eran conocidos empresarios, lo que eran empleados con salarios en bolívares, pudieran tener contratado un bufete tan caro, tan costoso. Y entonces pedía que el juez les exigiera saber de dónde iba a saber el dinero. Por cierto que en esa oportunidad salió Diosdado Cabello a dar las declaraciones que no tenía que hacer porque él no tiene vela en ese entierro, formalmente hablando. Dijo que los abogados no iban a cobrar ni un centavo, que solamente iban a cobrar si ganaban el juicio, ¿no? Bueno, yo te aviso. Entonces, yo te aviso. Bueno, lo cierto es que el bufete no se arriesgó, no le hizo caso a Diosdado y renunció inmediatamente, se salió del caso. Cuando se salió del caso, uno de los 2 muchachos nombró defensor público, dijo yo no tengo dinero para pagar defensa y nombró a los defensores públicos. El otro contrató un grupo de abogados. Bueno, y entonces al poco tiempo renunciaron a la defensa pública y metieron otro abogado. Bueno, en esa situación han pasado 6 oportunidades por defensa. Entonces, cada abogado defensor que entra tiene que enterarse de lo que consiste la acusación y ver las pruebas, que son 2 años de investigación. Patricia, ¿tú te imaginas? 2 años de investigación que tuvo la DEA detrás de esa gente, recopilando pruebas. Incluso hay, Patricia, grabaciones telefónicas desde el Palacio de Miraflores, involucrado en ese tema. Entonces, ¿qué hacían estos tipos? Pues? Bueno, entonces, cada abogado tiene el derecho de revisar las pruebas para poder ejercer su defensa. Y eso el juez no se lo puede coartar. Por eso es que se ha suspendido las 6 oportunidades anteriores. Entonces, no hay un límite en la ley de cuántas veces el juez pueda diferir.
también es cierto que los jueces no hacen eso por gusto. Los jueces hacen eso cuando lo ven justificado. Ahora, se fijó hoy la audiencia del juicio formal para el 7 de noviembre. Un día antes de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Verdad. Fíjate tú. Sí. Ahora, ¿por qué tan lejos? Porque en ese lapso de tiempo van a seguir las negociaciones entre los procesados y la fiscalía, número uno. Y esas negociaciones son largas. Número dos, porque los abogados tienen derecho a lo que se llaman deposiciones. Deposiciones son solicitudes que en el derecho venezolano no existe eso, pero en el derecho norteamericano sí. Los abogados van cuestionando, esta prueba es ilegal y se obtuvo ilegalmente. Entonces convocan a la otra parte, mire, ¿qué dice usted de esto? Y hay un debate sobre ese tema. Es costumbre de los abogados defensores hacer múltiples deposiciones porque les interesa eliminar pruebas. Por eso es tan prolongado el lapso. Entonces, es importante que se sepa también que cuando detuvieron a estos dos muchachos, a estos dos jóvenes, Sí. el fiscal ya había pedido, fíjate, la detención se produjo, como todo el mundo sabe, en Haití el 10 de noviembre del año pasado, pero el fiscal ya había solicitado ante un gran jurado esa detención, esa validación de prueba el día 4 de noviembre. Ya había pedido a un gran jurado que calificara las pruebas para ordenar la detención, y el día 10 los detiene, que es 6 días antes. Es el gran jurado. El gran jurado es un grupo de personas que normalmente son 23 personas, ciudadanos comunes y corrientes, que escoge la corte para que se encierren y deliberen sobre las pruebas que el fiscal les presenta. Y les dice, mire, yo quiero que usted me diga si esas pruebas que está presentando el fiscal tienen suficiente fuerza como para sustentar este caso, como para que yo dicte un auto de detención, le estoy dando un nombre venezolano, nombre latino, para que yo decrete la detención de estas personas. Si es un juicio, si estas pruebas dan un juicio probable, un caso probable. Ese gran jurado se reunió y dictaminó que sí, que las pruebas que tenía la fiscalía eran lo suficientemente fuertes para que el juez decretara la detención. Y es cuando el juez decreta la detención de estos tipos. O sea, ellos no están presos porque la DEA determinó llevárselos presos. La DEA determinó presentarlo a un gran jurado, y un gran jurado determinó que las pruebas eran fuertes. Exacto. Y en base a eso el juez ordenó la detención. Esto es muy importante que se sepa. Que se sepa, porque además, Carlos, en este país, cuando los juicios llegan al estado en que está es porque, como se dice en buen criollo, está todo amarrado. Es decir, que la fiscalía no va a permitir que un caso llegue a este estado si lo van a perder. Exacto. Fíjate que se trata de un fiscal sumamente duro. Patricia, te cuento que en el día de hoy, en la corte, en un salón al lado de donde estábamos nosotros en la audiencia esa, viendo la audiencia, al lado estaba la audiencia de un senador de Nueva York, a quien ese fiscal acusó penalmente y lo metió a la cárcel, y hoy lo sentenciaron a 5 años y medio de prisión, a un senador. ¿Saben qué hizo el senador? El senador en ejercicio, el senador de Nueva York. ¿Qué hizo? Interfirió para que una compañía que ganó un contrato con su participación de 12 millones de dólares, esa compañía a los pocos días le dio un cargo al hijo, contrató al hijo como empleado, con un buen sueldo, por supuesto. Inmediatamente el fiscal dijo, allí hay un acto de corrupción, hay una investigación y tal. Pues 5 años y medio. Imagínate tú, es el fiscal que está acusando. Es el mismo fiscal. Es el mismo fiscal. Brett Baraga se llama el fiscal. Es un fiscal durísimo.
Carlos, tú que eres tan ducho en esta materia y yo sé que estás súper bien informado con este caso, ¿qué van a hacer estos muchachos? Porque una de las cosas que se dice o que estuve leyendo es que parece que hay un conflicto por la persona que estaría pagando la defensa. Alguien me explicaba ayer que el conflicto se presentaría porque la misma persona está pagando las dos defensas y podría de repente inclinarse la defensa hacia uno y no hacia el otro, o beneficiar a uno y no al otro. No sé si esto es de esa forma. Pero además, quisiéramos saber quién está pagando esa defensa, porque no es mentira que no están cobrando los abogados. Los abogados para un caso así cobran y cobran bien duro. Bueno, sí, es que ese fue el objeto de la audiencia de hoy. El tema de lo que se llama un conflicto de intereses. Resulta que el fiscal, que ya sabemos que es un zorro viejo y duro, le dirigió un escrito el pasado viernes 6 al juez y le dijo: mire, señor juez, yo he descubierto que estos procesados, a pesar de que cada uno de ellos tiene bufetes diferentes como defensores, es una misma persona lo que está pagando a los dos bufetes. Y eso puede significar que quien está pagando sea el que mande las direcciones, las directrices de lo que deban hacer los procesados. Y allí hay un conflicto de intereses. Y yo no quiero que después mañana, en el transcurso del proceso, que pase un largo tiempo, estos señores me digan que el juicio estuvo viciado, que hubo un vicio en el juicio, que lo anulen todo. Y hay casos en donde eso ha ocurrido y citó casos anteriores, lo que llamamos los abogados jurisprudencia. Y dijo el juez: en tal caso pasó esto, en tal caso pasó esto, en tal caso pasó esto. Y yo no quiero que aquí. Entonces le pido que a los procesados les interrogue fuertemente sobre si ellos saben son los que están pagando los bufetes, que ellos saben que existe el riesgo de que esa persona incida sobre lo que van a hacer los abogados. Y el juez, en media hora que duró la audiencia, Patricia, lo que hizo fue preguntarle a procesados eso. Esas eran repetitivas, se parecían mucho a las preguntas, pero insistían mucho, con un traductor. Los dos, cada uno de ellos tenía un traductor del inglés al español y del español al inglés. Y los tipos dijeron que sí, ellos sabían que era una misma persona que estaba pagando los abogados y que ellos sabían que eso podía ser, pero que ellos no iban a reclamar eso, ellos estaban de acuerdo con eso, que estaban claros con eso. Esa fue la audiencia de hoy, prácticamente, el conflicto de intereses. Ahí, ese es el contexto de tu pregunta. Carlos, ¿quién está pagando esa defensa? Porque se dicen muchas cosas. Hoy se decía que incluso Wilmer Ruperti estaba pagando la defensa. He visto eso en las redes sociales, a mí no me consta todavía. A mí tampoco, sí. Hoy, yo lo dije que en el programa en vivo, en la corte también se estaba diciendo, había fuertes rumores, que era el gobierno cubano el que estaba pagando, porque resulta, Patricia, que el juez tiene el derecho y el deber de investigar quién está pagando el juicio, en este caso de abogado de un caso de narcotráfico. Es una obligación del juez. Entonces, ¿quién soporta una investigación de esa naturaleza? Fíjate que si el bufete ese carísimo que primero se dio Prieto, imagínate cualquier persona que diga: yo voy a pagar un corrupto, un narco, un bandido de estos ladrones que han saqueado a Venezuela y que están llenos de dinero, exacto, que se ponga a pagarlo, pues lo van a descubrir. Entonces, lo que decían en la corte es que fue el gobierno cubano que está pagando, porque al gobierno cubano nadie lo va a dejar para decir: mire, usted está pagando. No puede, pues. Entonces, pero esa fue un rumor que corrió allá en la corte, cero confirmación. Y entonces he visto en las veces que he podido meterme en el Twitter, que de vez en cuando me meto en las redes sociales, que es Wilmer Ruperti el que estaría pagando. Sí. Yo no me consta, pero bueno, eso se va a saber con toda seguridad. Eso se va a saber. Porque, sí. En cuanto a la decisión que tienen ellos de colaborar con las autoridades, Carlos, lo van a hacer porque eso depende si se declaran culpables o inocentes. Y ellos tienen mucho que contar. Obviamente tienen mucho que contar. Van a contar para ser liberados antes de lo que serían en caso de que no contaran. Porque si no cuentan, se van a quedar ahí toda la vida presos.
porque esa es la pena máxima para el delito que ellos están siendo juzgados. La información que hay de muy buena fuente, es que uno de ellos va a decir todo. Va a decir como esto es eslogan, cuéntamelo todo. Sí. Entonces, uno de ellos va a decir todo, otro no está seguro de decir todo. Y parece que pero también me dijeron que entre ellos hay como ciertas rencillas de que tú fuiste el culpable de meternos en esto, que tú fuiste el que dijo que vámonos a Haití, tú fuiste ¿entiendes? Sí. Entonces, esas cosas que surgen entre los cómplices de delitos, parece ser que eso sí, pero hay gente vinculada al caso, muy vinculada, que yo conozco y he podido hablar con ellos, pero me han pedido que no pueden decírmelo con toda claridad, que uno de ellos está decidido a colaborar. Que debe ser... entenderse con el negocio, Sí. o incluso que tiene convenido 10 años, que la pena sean 10 años. Que debe ser el que no es tan cercano, porque parece que uno de los dos es prácticamente hijo de Cilia y Nicolás Maduro, pero el otro no tanto. Sí. Pero el otro no Sí, tanto. el otro, exacto, eso es lo que dice. Así es. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por este amplio recuento de lo que pasó hoy y de todo lo que ha venido ocurriendo con este juicio. Muchísimas gracias. Bueno, quedo completamente a tu orden, como siempre, Patricia. Muchísimas gracias. Carlos Ramírez López, abogado venezolano. Bueno, tuvieron ustedes toda la información de lo que ocurrió hoy en esta audiencia de los narcosobrinos. Vamos a ir un corte y al regreso. Hoy es jueves. Vamos a estar con Iván Ballesteros, Plomo Parejo. Ya regresamos. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero y no es así. España ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero como en otros países. Esta es una excelente opción, no solo para los que quieren emigrar por primera vez, sino también para aquellos que ya han emigrado a otros países y no han podido lograr una residencia permanente o sencillamente buscan una mejor calidad de vida. España ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, porque los ciudadanos iberoamericanos, como es el caso de los venezolanos, pueden aplicar por la ciudadanía española a los 2 años de residir en España. El grupo Sí España te asesora a través de sus aliados locales en España, lo cual es muy importante, porque al momento de emigrar o invertir hay que asesorarse con profesionales y expertos locales. Los fundadores del grupo Sí España son expertos en el área migratoria y te ayudarán a canalizar tu proceso migratorio y de inversión de una manera personalizada, sirviendo así de enlace con profesionales en España. En pantalla tienes los números telefónicos del grupo Sí España, tanto en Madrid como en Miami, un correo electrónico que es info@siespana.es, la página web es www.siespana.es, en las redes sociales son en Twitter y en Instagram @Grupo Sí Hispana y en Facebook Grupo Sí Hispana. Agárrate con Patricia Poleo.